Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Lima, 28 de agosto del 2014, presidida por el magistrado señor Ernesto Blume Fortini e integrada por los magistrados señores Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez. Secretario de Sala, doctor Flavio Herrategui Apaza. Señor secretario, de cuenta. Señor presidente de la Sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Causa número 10, expediente 2074-2013, proceso de amparo, iniciado por don Clever Digber Espinal Calcina contra George Cárdenas Jaén, en su condición de fiscal supremo ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial y otros. Por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública de Justicia Militar Policial, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Sósimo Raúl Santana Bravo. El señor abogado puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengan usted muy buenos días, así como los magistrados, dignos magistrados que lo acompañan. Esta mañana voy a permitirme ser breve. El ahora favorecido es un mayor de la Policía Nacional que se encuentra en actividad. ¿Qué hizo este señor? Era el tercero en el mando, en el personal que brinda seguridad en el penal de Lurigancho. Estando laborando normalmente, un día el personal de inteligencia de su propia institución detecta que él ingresa al penal de Lurigancho en forma subrepticia objetos que están controlados y que no se pueden ingresar. Realizaron el operativo correspondiente. Una mañana detectan que él, en su camioneta moderna, estaciona en la puerta del penal de Lurigancho e intenta, burlando todos los controles, intenta introducir 168 latas de cerveza más 5 garrafas de vino marca Quirón. Esto, señor presidente, fue investigado por la Inspectoría de la Policía Nacional, luego trasladado con el atestado o parte correspondiente a la Fiscalía Suprema del Tribunal Supremo Militar Policial y se apertura una investigación. Antes dije que este mayor seguía en actividad. Frente a las investigaciones que se viene llevando a cabo en la justicia militar privativa, ha interpuesto esta acción constitucional. Consideramos, señor presidente, de que este mal servidor de la policía ha cometido delito de función y el foro que le corresponde es justamente mi representada. Había cometido delito contra la integridad institucional, que es un delito de función, y delito de desobediencia, porque fue encontrado cometiendo ilícitos penales que están claramente señalados en nuestra normativa privativa. Por este modesto fundamento, señor presidente, dignos magistrados, solicito que la recurrida sea confirmada. Muchas gracias. Señor abogado, una pregunta. Este es un proceso de amparo promovido por el actor contra el fiscal supremo ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar. Así es, señor. Pero ¿cómo va el proceso que se le ha seguido a este señor y en qué etapa está? Y en todo caso, ¿cuál ha sido el resultado? La investigación preparatoria ya culminó y va a seguir el siguiente paso interprocesal. Pero
ha interpuesto no solamente esta acción constitucional, ha denunciado a todos los magistrados del Tribunal Supremo Militar Policial ante el Fuero Común por los delitos de abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Está en pleno proceso. ¿Ha interpuesto algún otro o ha iniciado algún otro proceso constitucional? No, señor presidente. ¿No hay ningún mandato de suspensión? No, se encuentra en actividad y laborando en una delegación policial del centro de Lima. Ya. Muchas gracias, señor abogado. Muchas gracias a usted, señor. Muy buenos días. Vista la causa, queda el voto. Causa número 26, expediente 4735-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don Eder Díaz Mendoza contra los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. ¿Por la parte demandante? La parte demandante. Por aquí, sí. Por la parte demandante ha solicitado uso de la palabra el abogado Demetrio Mesa Núñez. Señor abogado, proceda a informar. Señor presidente, señores dignos magistrados, la demanda constitucional de habeas corpus con el expediente 4735-2013, demanda presentado por Díaz Mendoza Alfredo en calidad de hermano del sentenciado Eder Díaz Mendoza, sentenciado de 8 años por delito contra robo agravado, contra los jueces supremos de la Sala Transitoria de la Corte Suprema de la República y los señores jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones de Huaraz, por delito al derecho de libertad mediante la sentencia de vista y la ejecutoria suprema, afectado a la presunción de inocencia y al debido proceso de las resoluciones judiciales, que siendo la garantía constitucional el debido proceso consagrado en nuestra Constitución del artículo 139, inciso 3, señor abogado, materializa de manera señor abogado, le pediría a usted que haga el informe oral, no que lea un documento, porque si se trata de asistir a esta audiencia para leer un documento, señor presentar por escrito. Algunos puede hacer referencia, obviamente, a algunos datos, pero el informe tiene que ser básicamente oral. Bien. Le rogaría, señor abogado. Bien, señor presidente, que claramente las expresiones de la motivación de las resoluciones, que el incumplimiento constituye una irregularidad insubsanable y que arrea la nulidad. En el presente caso, la presunción de inocencia se encuentra, aunque no taxativamente en la Constitución, pero sí reconoce la Constitución como un fin supremo de la sociedad, del Estado, la Constitución. Asimismo, el derecho que motiva las resoluciones judiciales fue quebrantado a mi patrocinado, Eder Díaz Mendoza, toda vez que no ha señalado, debido a la motivación de las resoluciones judiciales, cuando trata de restituyan el derecho fundamental, toda vez que tanto mayor sea la restricción, son mayores los deberes de motivación de la sentencia judicial. Por tales razones, señor presidente, tanto la sentencia de los jueces superiores de apelación de Huaraz como la ejecutoria suprema sea anulada y se vuelva a emitir nueva sentencia de acuerdo a la Constitución y con las normas que amparan nuestra Constitución. Nada más, señor presidente. Señor abogado, una pregunta. Se ha promovido un proceso de habeas corpus contra resolución judicial firme. Esa resolución es la que dictó la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Así es. Yo quería preguntarle específicamente qué derecho constitucional
se ha invocado para sustentar esa demanda? O sea, ¿qué afectación constitucional se ha producido según su patrocinado? En el sentido que falta la motivación de la resolución judicial, porque al momento de hacer confrontación con los coprocesados, prácticamente no ha participado en el acto delictuoso, no había violencia del robo agravado. Sin embargo, de manera general, lo han calificado con toda la culpabilidad, identificación al procesado. Señor abogado, el proceso de habeas corpus contra resolución judicial firme no implica revisar nuevamente el criterio adoptado y la decisión por la justicia penal ordinaria en este caso, sino referirse a la motivación de la resolución en cuanto al respeto de ciertos patrones que garantizan el derecho fundamental a la debida motivación. Y yo por eso quería que usted fuera más específico, exactamente en qué consiste esa falla de motivación que lesiona el derecho de su patrocinado. En el sentido de que la falla de motivación consistía de que prácticamente la han sentenciado sin tener en cuenta el principio universal del indubio pro reo, que prácticamente existían dudas de su participación, pero no han podido calificar de manera general y la han sentenciado. Muchas gracias, señor abogado. ¿Lista la causa? ¿Queda el voto? Causa número 28, expediente 6465-2013, proceso de amparo, iniciado por la Asociación Buró Veritas Vivat contra los jueces de la tercera sala contenciosa administrativa y otro. Por la parte demandada, en representación de la SUNAT, ha pedido uso de la palabra la señorita abogada Pamela Trujillo Castañeda. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Vale, gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, jueces constitucionales. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT en el proceso seguido por Asociación Buró Veritas en el presente proceso de amparo. Preliminarmente debo señalar lo siguiente. La Asociación Buró Veritas es una empresa que fue calificada como una empresa supervisora de operaciones de importación y de verificación de operaciones de depósito de mercancías. Esta empresa, en el devenir de sus actividades, incurrió en infracciones por incorrecta clasificación arancelaria, por un error en la consignación del precio verificado. Es así que por estas sanciones administrativas impuestas por la Administración Tributaria, la Asociación Buró Veritas, contribuyente a la demandante, interpone sendos procesos contenciosos administrativos, en los que efectivamente en ninguno de ellos, porque este no es el único proceso que tenemos con este contribuyente, han sido desestimados y han sido validadas las sanciones administrativas impuestas por la Administración Tributaria. Y indebidamente este contribuyente pretende, a través del proceso de amparo, alegando una vulneración a su derecho, a la debida motivación y en su defecto, la vulneración al debido procedimiento, nuevamente ventilar o reabrir las discusiones que ya fueron resueltas en los procesos ordinarios. Es decir, lo que pretende indebidamente a través del presente proceso de amparo y otros que ha seguido contra la Administración Tributaria es que se vuelva a reabrir discusiones que ya fueron resueltas, en donde efectivamente no se ha verificado alguna vulneración de derecho constitucional alguno. Asimismo, la Administración Tributaria solicita que se considere que a efectos de un amparo contra resolución judicial debería de acreditarse un manifiesto agravio, lo mismo que de auto se verifica que no se ha acreditado este manifiesto agravio. Asimismo, nosotros solicitamos a vuestro digno despacho que se tome en cuenta dos pronunciamientos que se han dado en el año 2013. El pronunciamiento 4405 del 2013 y el pronunciamiento recaído en la sentencia, permítame un segundo, 02853 del 2013. Sentencias en las que vuestros dignos despachos indicaron que no existía vulneración de derecho al debido procedimiento ni tampoco una afectación a su derecho a la debida motivación.
en tanto que se ha verificado en los procesos ordinarios que esta alegación a la vulneración del debido procedimiento por una incorrecta debida motivación no se ha sustentado, porque efectivamente no se ha meritado una interpretación antojadiza que ha efectivamente señalado el demandante en su escrito de demanda. No estando de acuerdo a los principios de legalidad, de debido procedimiento, en realidad no ha sido sustentado, como se puede verificar de autos en el proceso ordinario. Es por ello, señor presidente y señores jueces constitucionales, que la Procuraduría Pública de la SUNAT solicita que confirme la resolución número 5 expedida el 4 de julio del 2013 y desestime el presente recurso de agravio. Señorita abogada, usted ha mencionado dos sentencias, la 4405 y las 02853, ambas del 2013. Correcto. Se refieren a procesos de amparo. Sí. Específicamente, estas sentencias, ¿en qué forma podrían, digamos, incidir en el fallo a dictarse en este proceso? Toda vez que estos pronunciamientos inciden bajo los mismos argumentos, bajo las mismas motivaciones, y estamos ante el mismo recurrente contra la administración tributaria. O sea, son procesos iniciados por la misma asociación Veritas. Sí, correcto, pero ha sido por otras infracciones. O sea, por las mismas, o sea, son distintas infracciones por distintos montos y por distintos periodos, obviamente, pero que se sustentan en el mismo fundamento, que es impugnar estas decisiones, a estas sanciones administrativas que han sido dadas por la administración. Gracias. El señor magistrado Carlos Ramos desea preguntar. Sí. Aparte del caso en concreto, ya que se ha hecho referencia a otros, he visto en efecto numerosos casos similares, presentados por esta empresa. ¿Usted podría hacer una explicación acerca de las razones por las cuales se están discutiendo estos temas, más allá de este caso en particular? La sanción es por incorrecta clasificación arancelaria, es decir, el contribuyente en el devenir de sus actividades no consignó el precio verificado que le correspondía como entidad supervisora. Entonces es sencillo en el sentido que la administración verificó que esta empresa verificadora incumplió una obligación y efectivamente sancionó, pero esta empresa, al no estar de acuerdo con la sanción impuesta por la administración, efectivamente, como corresponde a su derecho, impugna y lo hace en la vía contenciosa administrativa, alegando que efectivamente estas sanciones vulneran sus derechos. Disculpe. Y efectivamente, en cada proceso ordinario que se ventila en su sede correspondiente, no le han dado la razón, han validado la sanción administrativa. Entonces, indebidamente es que recurre, al no tener un pronunciamiento favorable en la vía contenciosa administrativa, recurre a la vía de amparo. ¿No han tenido entonces ninguna resolución favorable? No. Vista la causa, queda el voto. Causa número 36, expediente 7046-2013, proceso de amparo, iniciado por don Arturo Coronel Vázquez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Margot Bonilla del Águila. Señorita abogada, ¿puede hacer uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Señores magistrados de este tribunal. En la causa número 36, el señor Coronel Vázquez Arturo demanda la nulidad de las resoluciones administrativas que le han denegado el otorgamiento de una pensión bajo el régimen especial establecido en el artículo 48 del decreto ley 19990. Demandando ahora que se le reconozcan los años de aportación, 8 años y 8 meses, más el otorgamiento de la pensión referida y el pago de vengados e intereses legales. En primera instancia, la demanda fue declarada infundada, sentencia que ha sido revocada y declarada improcedente en segunda instancia. Ello teniendo en cuenta que el demandante ha presentado certificado de trabajo que no han sido corroborados con documentación adicional que puedan crear convicción probatoria y certeza en los magistrados sobre la
acreditación de los años de aportación que refiere haber efectuado. Por lo tanto, solicitamos a ese tribunal, teniendo en cuenta el precedente vinculante establecido ya sobre aportes en el expediente 4762 del año 2007, declarar improcedente la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 37, expediente 7058-2013, proceso de amparo, iniciado por el Instituto de Alta Calidad de Atención a la Salud, MAC Salud, contra Lucía Esther Díaz Sánchez, en su condición de jueza del Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Mario Pascual Lizárraga. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señores magistrados, el Instituto de Alta Calidad de Atención, a la Salud, MAC Salud, era una asociación que operaba en la ciudad de Chiclayo una serie de centros médicos. En el año 2009, sus asociados, esta era una asociación, decidieron liquidar y disolver y liquidar la asociación. Este es un proceso de amparo contra amparo, pero aún así me voy a permitir empezar por el comienzo, es decir, por cómo se dieron las cosas. Estos asociados decidieron liquidar el instituto, su asociación. La ley laboral establece que, adoptado el acuerdo de disolución y liquidación de una empresa, el liquidador nombrado tiene la facultad de cesar a los trabajadores, cursándoles un preaviso de 10 días, y eso es un despido, un cese en realidad, un cese por causas objetivas justificado, una causa justa de extinción de los contratos de trabajo. Eso fue todo lo que sucedió en este caso. Se adoptó el acuerdo de disolución y liquidación, se inscribió, se nombró al liquidador y el liquidador cesó a los trabajadores con un preaviso de 10 días, como dice la ley. Varios de esos trabajadores, este es el primer caso que llega acá a este tribunal, pero fueron varios las situaciones en las cuales trabajadores, ex trabajadores propiamente, impugnaron esos despidos, cuestionaron sus ceses, y en el proceso sobre impugnación del despido que motiva el presente amparo, los jueces de la ciudad de Chiclayo, el juez de primera instancia y la Corte Superior también, le dieron la razón al trabajador y determinaron que se había producido un despido y que este despido había sido injustificado. Contra esas resoluciones es que hemos planteado el presente amparo, en el entendido, en la convicción de que son abiertamente violatorias del debido proceso, del derecho que tenemos a la motivación real de las resoluciones y además conexamente de otros derechos constitucionales, como para empezar el de la libertad de empresa, en este caso aplicado al de las asociaciones civiles. ¿Qué sucede? Los motivos por los cuales los jueces de Chiclayo consideran que el cese de estos trabajadores no fue legítimo, que fue ilegal, que fue una violación, un acto antijurídico, fue, en primer lugar, que se haya aplicado una disolución y liquidación de esta asociación, aunque no hubiera acreditado una causa de falencia económica. Eso no está en ningún lado y va naturalmente contra el derecho que tienen todas las personas de constituir, de no constituir o de cerrar, extinguir sus asociaciones. En segundo lugar, y ya en la sentencia de primera instancia, se dijo que a esta trabajadora en específico no se le había informado el motivo concreto y real y especificado de por qué ella estaba cesando en este momento, cuando tampoco eso es exigencia de la norma. La norma dice que la causa de la extinción de la relación laboral producida la liquidación y disolución de la empresa es ese, es el acuerdo de disolución. Son los dueños de una empresa, los promotores de una asociación que ya no tienen affectio societatis, deciden cerrar, extinguir su actividad, y eso es lo que motiva que la empresa, la asociación en este caso, muera, digámoslo así, y como consecuencia que se extingan los contratos. No hay y claro, el liquidador va a ir extinguiendo progresivamente los contratos, porque una empresa o una asociación no se cierran de un día al otro, no es que simplemente cerramos las puertas y nos vamos. Hay un proceso y progresivamente van a ir cesando los trabajadores. Eso es sin más lo que sucedió. En ninguna parte de la norma y en ninguna parte de la razón aparece que se tenga que decir: usted, señor, va a cesar hoy día porque en realidad ya no estamos haciendo esto que hemos venido haciendo y ya no vamos a hacer. Simplemente es un tránsito, un transcurso natural.
En la segunda instancia se dice algo más. Se dice que los asociados de esta asociación, al momento en que adoptaron su decisión, tampoco motivaron la razón por la cual estaban cerrando la asociación. En primer lugar, no es cierto, porque sí dijeron que había una causal de infuncionalidad económica, pero en segundo y más importante lugar, eso tampoco es aceptable en un Estado moderno y de una economía social de mercado en la cual la iniciativa privada es simple. Si yo tengo derecho a poner una bodega, tengo derecho también a cerrarla. Si yo tengo derecho a hacer un centro cultural para poner películas al barrio, también tengo el mismo derecho que tuve para ponerlo, de cerrarlo, de decir, ya no lo quiero hacer. Ese derecho es el que se está viendo violentado finalmente en estos procesos. Se les está diciendo a los señores que constituyeron esa asociación, para cerrar su asociación, ustedes tienen que demostrarnos a todos, no se sabe a quién, además, al trabajador, al juez o a la municipalidad, ¿por qué es que ya no quiere tener estos centros médicos? Señor, ya no queremos ser asociados entre nosotros, queremos ir a ver otra cosa, los bienes se repartirán para otro fin, como dice el Código Civil, nosotros ya no queremos trabajar juntos. Esa es la razón que está atrás de la disolución y liquidación voluntaria de una asociación, y eso es lo que sucedió en este caso. Que se convierta eso en un acto antijurídico, en un despido injustificado, agrede todos estos elementos y estos derechos constitucionales que ya he ido, lamentablemente con el tiempo no da para desarrollarlos más, pero que he ido soltando, mostrando a lo largo de mi exposición. Derecho a la motivación real de las sentencias. Una cosa, señor juez, señores magistrados, mis disculpas, yo comparto la visión del tribunal en el sentido de que los amparos contra amparos tienen que estar muy restringidos y que no deben ser una instancia de revisión adicional, porque eso es peor que tener más instancias. Pero una cosa es que los jueces del Poder Judicial deban equivocarse, que esté bien que se equivoquen, porque de esa manera tienen que funcionar los procesos, y otra cosa es que los jueces puedan simplemente hacer como si no hubiera ley o inventar ley porque no les gusta una determinada situación. Eso es lo que está sucediendo aparentemente en este caso. Se está inventando requisitos o situaciones que no están en la norma y que por lo tanto no pueden ser pie o dar pie para que se acuse a una entidad que simplemente ha aplicado la ley de actos antijurídicos. Por estas consideraciones solicitamos se declare fundada nuestra demanda y que básicamente se anule la resolución contra la cual ha sido interpuesta la demanda. Va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma. Gracias, presidente. Por lo que puedo ver del caso que usted trae al tribunal, usted está cuestionando una decisión de los jueces y de la sala de Chiclayo, porque en parte amparó la pretensión de la actora, porque ordenó que le indemnicen bajo el argumento de despido arbitrario. Y la lógica que usted sostiene es que acá no hay un despido arbitrario, sino el uso de su derecho de libertad de asociación, que cuando quiere abre y cuando quiere cierra su negocio, sin explicar a nadie. Y lo que viene usted a traer acá es, yo puedo abrir y cerrar mi negocio cuando quiero y no explico a nadie, pero yo sí acá exijo una motivación cuando el juez decide amparar o no, la decisión que toma, ¿no? Entonces lo que yo quisiera es que de manera más precisa nos detalle cuál es el error en la motivación que usted considera que los jueces han tenido al amparar en parte la pretensión de la actora, ¿no? Usted cuestiona de la interpretación que han hecho los jueces, eso es lo que quiero asumir, que es lo que usted está diciendo, en qué consiste ese error en la motivación, o usted está cuestionando la interpretación. Punto 1. Punto 2. Esta decisión ha pasado por un control, porque no solo es la decisión de la jueza, sino también fue la decisión del colegiado, que inclusive fue avalada porque fue confirmada. Le pregunto, ¿inclusive ha agotado la posibilidad de la revisión ante la Suprema en alguna casación o no? ¿O la decisión terminó ahí? Es la segunda pregunta. Quisiera ver, la primera pregunta es para que nos precise en qué consisten los errores de motivación a las decisiones, y dos, si es que estas decisiones han sido ya agotadas a través de un recurso de casación o terminó nada más en la sentencia de vista.
Señora magistrada, muchas gracias por las preguntas. En lo primero, ciertamente hay una diferencia entre el ejercicio de un derecho de un particular para el cual no se le exijan determinados requisitos, como por ejemplo la motivación, y el ejercicio de una función por parte de un magistrado o de una autoridad judicial que está cumpliendo precisamente mandatos de la ley y que por lo tanto sí tiene, por ejemplo, que motivar sus resoluciones, como en el caso de los jueces. Entonces, ciertamente, en efecto, estamos defendiendo nosotros la posibilidad de que una asociación por voluntad pura se cierre, frente a lo que es la función del juez, que no por voluntad pura, sino en aplicación y en explicación de la ley, llegue a una decisión. En el caso de las sentencias que estamos cuestionando, sostenemos que hay una motivación defectuosa en realidad, en tanto que se está, no encuentro otra palabra más que inventando requisitos para un acto de un particular que no están en la norma. Es decir, se está diciendo, para que la disolución y liquidación del empleador, de la entidad empleadora, sea causa justa de despido, entonces es necesario que esa empleadora, primero, diga por qué está disolviendo y liquidando, cosa que, fuera de lo que estoy sosteniendo, sí se ha hecho, pero aunque no se hubiera hecho, no está en la norma esa necesidad de explicación. La explicación es que los asociados ya no quieren ser, ¿no? La explicación es que nosotros nos hemos juntado para hacer algo y después decimos, ya no queremos estar juntos para hacer esto. Cada uno se va a dedicar a otra cosa. No se puede obligar a estas personas que se juntaron para hacer algo a seguir haciéndolo hasta que le expliquen a alguien por qué ya no quieren hacerlo. Esa es la posición inicial y ese es el primer requisito que los jueces están sacando de un lugar que no existe, porque no está en la norma, que es la que dice cómo se producen estos ceses. En segundo lugar, porque de la misma forma se le está diciendo a ese empleador, ¿no?, que está aplicando una... el cese del trabajador en este caso opera no por despido, sino por lo que se llama una causa objetiva. En la ley laboral se distingue entre los supuestos de despido, en los cuales el empleador por voluntad unilateral extingue el contrato, de las causas objetivas, en las cuales el empleador, ante una situación externa, por así decirlo, da por terminado, ni siquiera el empleador, vamos a ponerlo así, puede darse que haya una fuerza mayor, esa no es voluntad del empleador, pero lleva a la extinción del contrato de trabajo. En el caso de la disolución y liquidación, vean ustedes cómo quien extingue el contrato es el empleador, la empresa, pero quien lo ha decidido son sus accionistas o sus asociados en este caso, ¿correcto? No es voluntad de la empresa, no es voluntad de la asociación, es una voluntad externa que motiva el cierre de esa empresa. Entonces, siendo que esa voluntad externa de afuera es la que determina los ceses, la norma lo que ha dicho es, una vez producida esa voluntad externa, el trámite es que el liquidador, el designado para cerrar esa empresa, o esta asociación en este caso, comunique al trabajador que se ha producido la causa, se va a cerrar esta empresa, le dé un preaviso de 10 días y ese es el trámite. Puede parecer duro en muchos casos. En este caso, en realidad, se produjo esto varios meses después de que se habían producido estos acuerdos, es decir, la gente sabía lo que estaba sucediendo y sabía lo que iba a suceder. Pero, duro o no, así es como está previsto el sistema en la norma. Entonces, agregarle requisitos y decirle, se le tiene que decir al trabajador por qué y en qué momento él está cesando, porque si no es un despido, no señor, está cesando en el trámite de esta liquidación, de la misma forma como se está vendiendo el centro de trabajo, como se está liquidando los bienes o como se están pagando deudas para finalmente extinguir la persona jurídica. En el segundo punto, señora magistrada, el proceso terminó en segunda instancia en la Corte Superior en vista de que por un tema de cuantía no había acceso a la Corte Suprema, no había acceso al recurso de casación, por eso no había más vía que agotar. Este es un defecto que tiene el sistema laboral, si lo queremos decir así, en tanto que los problemas laborales muchas veces son repetidos. Acá el problema de mi representada no son los 9.000 o 10.000 soles que se le esté ejecutando como indemnización de esta señora, son las indemnizaciones de muchos demandantes. Es más, hay un caso de una señora que ha obtenido su reposición
y está sentada sin hacer absolutamente nada hace 11 meses cobrando un sueldo de MaxSalud, porque ya MaxSalud no existe, no hay clínica, no hay oficina, no hay nada. Hay una señora que va todos los días, se sienta y cobra sueldo porque los jueces han dicho que estuvo mal despedida, ¿no? Entonces, claro, el problema, si se ve uno, no había casación, pero la realidad es que el problema es bastante más amplio, y esta es la primera vez que tenemos posibilidad de que finalmente se define el criterio fuera de Chiclayo. A ver, entonces, permítame recapitular su argumento. Usted dice que cualquier asociado o una empresa asociada, en el momento que desea, cierra su negocio, lo disuelve, le comunica a los trabajadores y termina ahí, y eso no es despido arbitrario. ¿Por qué? Porque literalmente la norma dice que la disolución y liquidación no requiere mayor requisitos. Cuando los jueces interpretan esa norma y a pedido de un trabajador que ha sido despedido, bajo su lógica que en cualquier momento, mañana mismo cerramos el negocio y todos a la calle, cuando un juez interpreta la tutela de un trabajador que asume esos efectos, entonces ahí hay una indebida motivación por haber ido más allá de la aplicación literal y textual de la norma. Ese es el mensaje que trae acá el tribunal. Quería parafrasear, es casi lo que usted está diciendo. No, es que la aplicación de la norma es una sola, ¿no? Claro, pero cuando el juez va más allá e interpreta pidiendo requisitos o haciendo, ahí es donde es la indebida motivación. Claro, doctora. Eso no, yo no le estoy pidiendo, quiero saber si ese es el mensaje que usted está transmitiendo. El mensaje es que, claro, el mensaje es que cuando una norma establece un procedimiento, quien tiene que cumplirlo en los términos en los que está esa norma. No puede ir más allá. Claro, porque yo cómo sé cuáles son esos requisitos que después el juez quizá se le va a ocurrir que se tienen que aplicar. Yo no puedo tener un procedimiento que esté abierto a interpretaciones posteriores. Quien que establece las exigencias es la norma, es previo, ¿no? Si yo tengo que cumplir algo, tengo que saber qué es lo que tengo que cumplir. Magistrado Carlos Ramos, ¿va a preguntar? Bueno, los jueces también pueden vulnerar derechos constitucionales, ¿no? A su juicio, me parece que a propósito de la pregunta de la magistrada Ledesma, tiene usted ocasión para explicar no solo la posición del juez de primera instancia, ¿no?, sino de las otras resoluciones que fueron emitidas. ¿En qué medida estas no satisfacen la pretensión, ¿no?, y la relación que hay entre la pretensión, ¿no?, y la vulneración de los derechos constitucionales? Claro, en las resoluciones que se han emitido en nuestra acción de amparo, son resoluciones de dos considerados muy breves que dicen simplemente la demandada está buscando la revisión de los temas de fondo de su expediente y por lo tanto no procede la acción de amparo. En los considerandos de las resoluciones del proceso original, que son las que cuestionamos, es donde se producen estas, a nuestro juicio, abiertas desnaturalizaciones y violaciones de la norma que se discute, de la norma de fondo. Es decir, en la primera instancia es que se dijo, usted tendría que haber explicado a la trabajadora cuál era el motivo de su cese más allá de que se estuviera cerrando la empresa, eso no era suficiente, y en la de segunda instancia, en el proceso original, se le dijo, los asociados tendrían que haber demostrado una causa por la cual estaban decidiendo la liquidación de la asociación. Esas son las dos, resumiendo y condensando, porque así tenemos que ver las cosas al final. Eso es lo central. Y entonces, ahí es donde nosotros encontramos esta motivación defectuosa, en tanto que eso no es eso ya no es una interpretación de la norma, es una creación de una nueva norma distinta y que va mucho más allá de lo que es la original. Y que además, a nuestro modo de ver, sería también muy cuestionable desde el punto de vista de la libertad de empresa, es decir, de la posibilidad que se tiene de llevar a cabo actividades económicas lucrativas o no. En este caso no lo eran, pero eso es indiferente. Quizá podría pensarse incluso que para las lucrativas tendría que haber una situación o una verificación distinta. Y ciertamente, regresando a lo que hemos estado intercambiando con la señora magistrada, en una liquidación hay muchos requisitos
que van más allá de la simple voluntad, ¿no es cierto? Uno tiene que ver los temas municipales, los temas tributarios, los temas laborales, se tiene que liquidar correctamente a los trabajadores. No es tan simple como que yo cierro y efectivamente cierro. No, la decisión sí tiene que ser libre. Yo no tengo por qué darle explicaciones a la sociedad, si queremos ponerlo así, de por qué ya no quiero seguir asociado de mis socios, ¿no? Yo trabajo en un estudio de abogados. El día que ya no quiera pertenecer a ese estudio, voy probablemente a decir, me retiro de este estudio, y nadie me puede obligar a que yo siga ahí. El día que los miembros del estudio decidan, ya no queremos trabajar como estudio, ¿qué se les puede decir? Tienen ustedes que demostrar por qué, por qué ya no se gustan, por qué ya no se quieren, ¿no? Señor abogado, una última inquietud. Este Instituto de Alta Calidad de Atención a la Salud, obviamente tiene un estatuto. Es correcto. Y ese estatuto establece la forma como se liquida. Es correcto. Y seguramente algunas causales. Sí, bueno, por acuerdo de los asociados, y si no me equivoco, no lo tengo en este momento fresco, había una causal que era, la que finalmente se expresó, que es algo así como la inviabilidad económica, una cosa así. El instituto estaba en graves problemas. Si me permite regresar un instante para atrás digo, de la historia. Este instituto operaba en base a un fondo que había donado en un momento USAID, la agencia de cooperación del gobierno norteamericano. Había un fondo con el cual tenían que operar estas clínicas, y en un momento este fondo empezó a reducirse porque el instituto estaba dando pérdida. El instituto intentó llevar a cabo un cese colectivo que fue revertido judicialmente por una serie de razones que ya no es el caso comentar, pero que eran de este estilo, y eso llevó a que la agencia de cooperación dijera, este fondo no era para que se acabara, no era para que se pagara en sueldos y se desapareciera, sino simplemente para formar un patrimonio y que se mantuviera sola esta asociación. Y eso no era posible con los niveles de realidad económica que se tenía en ese momento. Entonces, antes de caer en falencia y cerrar por quiebra, digámoslo así, los asociados decidieron, esto no puede seguir así, mejor liquidemos, que estos bienes vayan a fines análogos, como es el mandato del propio estatuto, también para que se destinen a sus fines reales, que es prestar servicios a la población, y no simplemente que se vayan en sueldos a unos cuantos años, ¿no? Ese es, en buena cuenta, ciertamente en el acuerdo, por lo que recuerdo, es una mención muy breve, son tres palabras. Bien. No hay un desarrollo en el acuerdo, eso lo concedo. En su caso, entonces, están en encuentro dos derechos: la libertad empresarial en su vertiente, libertad de liquidación, versus estabilidad laboral. En el fondo, ¿no? Sí. Perdón. Esto hay que ponderarlo considerando una premisa que nunca debemos olvidar, que es: no hay derecho absoluto. Totalmente. Y por otro lado, los jueces sí interpretan. Sin duda. Y sobre todo el tribunal, que es el supremo intérprete de la Constitución. Absolutamente, señor presidente. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 42, expediente 7283-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Lida Aide García Caipane contra Repsol YPF Comercial del Perú, Sociedad Anónima, planta de almacenamiento de GLP. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra la señora abogada Nora Amelia Carrión Castillo, y por la parte demandada el abogado Diego Alonso Villanueva del Carpio. Abogada, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, señor presidente, con el debido respeto, señores magistrados. Me presento ante este digno tribunal a presentar este informe oral, pidiendo ante todo que se declare fundado el agravio constitucional que hemos interpuesto contra la resolución de vista expedida por la Segunda Sala Civil del Callao, que confirma la resolución 1 que declaró improcedente
el amparo interpuesto por mi patrocinada. Señores magistrados, como antecedente debo referir que mi patrocinada es trabajadora de Rexol YPF desde el año 1985. Ella ingresó a trabajar exactamente el 3 de septiembre de 1985 hasta el día 14 de enero del 2011 en que fue despedida en una forma que no tiene nombre. Le refirieron de que su contrato había vencido y le impidieron el ingreso en las formas más atroces, que no las puedo señalar porque no es materia en este momento. Resulta que mi patrocinada, cuando ingresó a trabajar, trabajaba para la compañía peruana de gas. Esa compañía peruana de gas fue comprada por el grupo Rexol, la empresa Rexol, que llegó a ser Rexol YPF Comercial del Perú. Al comprarla, esta empresa la compró como empresa en marcha y pasó a todo el personal a esta empresa. Mi patrocinada pasó como trabajadora de planillas. Incluso Rexol la tuvo por un tiempo en planillas, pero ella vino con la acuciosidad, con la arbitrariedad y con el fraude de decir que había tercerizado, y que al haber tercerizado le empieza a entregar a mi patrocinada sin solución de continuidad, sin que un día deje de trabajar en la planta de Rexol YPF, le empieza a entregar boletas primero de Solimano, de Cooperativas Carolina, y por último le entrega boletas de la compañía Arteria Azul. Y en uno de esos contratos que le obligaba a firmar, si no, no la dejaban ingresar un día antes, le dice: señora, hasta aquí nomás, porque su contrato se ha vencido y ya no puedes entrar más. Y le impiden, sin haber cobrado por 26 años, un solo sueldo ni un solo real por liquidación de beneficio social hasta la fecha, porque mi patrocinada desde el 2011 hasta la fecha viene presentando 2 procesos de amparo. El primer proceso lo presentó en el Callao y lo declararon improcedente por incompetencia, pese a que hay un pleno jurisdiccional que es el 933-2000 que dice que el error, este pleno jurisdiccional 933 dice en el segundo fundamento, señores, aun cuando el demandante incurrió en error al interponer la demanda de un juez incompetente, el juez debió de oficio suplir la deficiencia y remitir la demanda al juez competente. ¿Por qué? Porque él, por el principio Plactonio, no puede extinguir una acción sin pronunciarse de fondo cuando se evidencia de que hay una violación al derecho fundamental al trabajo. Mi patrocinada había sufrido la violación al derecho fundamental al trabajo. Esta demanda también, igualmente, desde la primera resolución se declaró improcedente, confirmada por la Sala, vino al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional también la confirmó y declaró improcedente la demanda por incompetencia sin tener en cuenta sus propios precedentes vinculantes. Yo no me explico por qué a mi patrocinada se le ha venido... Mi patrocinada, inmediatamente terminado este proceso de incompetencia, había tenido un impedimento para inicia otro proceso, ya señalando con su verdadero domicilio, con todo dentro de la competencia del Callao correcta. ¿Qué cosa es lo que pasa? Igualmente le declaran improcedente, deduciendo de que se ha vencido el plazo para presentar la demanda, pretendiendo hacer valer el plazo de febrero del 2011, diciendo que ahora que la interpones en el 2012 ya no es válido tu plazo porque ha pasado más de un año. Entonces, ¿qué pasa? Mi parte, cuando interpone la segunda demanda, la interpone al amparo del artículo 1999 del Código Civil, argumentando que se interrumpe la prescripción con la citación de la demanda y que se reanuda cuando la última resolución que declara, dice, cúmplase al ejecutoriado, dice 1998, inciso 3 dice, sí, cuando se reanuda la competencia, se reanuda el plazo. Entonces, mi patrocinada inició su nuevo proceso de amparo y lo vuelven a declarar improcedente por vencimiento del plazo, la Sala confirma, y esa es la resolución que viene en este momento al tribunal en agravio constitucional, pero mi parte refiere que si bien es cierto la otra parte ha argumentado de que no se puede aplicar el Código Civil, dice, pese a que el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que se pueden aplicar los códigos afines, los jueces del Callao no han querido aplicar el Código Civil y han aplicado el artículo 439 del Código Procesal Civil, diciendo que es nulo todo lo actuado y que ya no hay, que ha prescrito el plazo. Pero han desconocido, señores magistrados, que el artículo 44
del Código Procesal Constitucional, que es la norma que nos aplique. Este artículo dice en el primer párrafo, en la última parte, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. Cuando mi patrocinada inicialmente por error se fue a un juzgado incompetente. Al irse a un juzgado incompetente se interrumpe el plazo porque ella tenía un impedimento para hacer otro nuevo amparo dentro del término de 60 días que señala el artículo 44. El mismo artículo dice, los procesos de amparos tienen un plazo para presentarse 60 días. Le quito este plazo, ya no hay opción. Pero sí le dan la última parte, salvo de que haya habido un impedimento. Mi patrocinada no es que presentó por negligencia, por impedimento, presentó esta demanda que por omisión de decir, yo la presenté fuera de plazo. Ella la presentó exactamente a los 6 días de que había sufrido este despido arbitrario, el 14 de enero del 2011. Pero sin embargo, estaba en giro un proceso. Si yo hubiera interpuesto una segunda demanda, le hubieran aplicado la litipendencia. ¿Por qué? Porque nadie puede interponer otro proceso de amparo habiendo un proceso en giro. Entonces, señores magistrados, a mi patrocinada no se le puede restringir el derecho al acceso a la justicia cuando se acredita fehacientemente, con toda la documentación cobre en autos, que se ha violado su derecho fundamental al trabajo. Es más, señores magistrados, existen plenos jurisdiccionales al respecto. El pleno jurisdiccional 2302, el 2302 es un pleno jurisdiccional del año 2003, dice, según el principio pro actione invocado por este tribunal, en anteriores oportunidades se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Mi patrocinada necesita que se resuelva sobre el fondo, señor magistrado, no que se le declare improcedente liminarmente una demanda por requisitos de forma, dice, y con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por la extinción, conforme dice a otro pleno jurisdiccional, el STC 1049-2003, que también declara fundado el amparo por una caducidad. Dice, ¿no? Declarar fundado el proceso constitucional de amparo, dice, ¿no? Revocan y declaran fundado el proceso, habiendo interpuesto una caducidad a la otra parte, señor magistrado. ¿Por qué? Porque el tribunal prefirió continuar con un proceso, porque... Abogada, le pediríamos muy respetuosamente que concluya usted su informe. Bueno, señor magistrado, debo de manifestarle entonces que mi parte pide de que se declare fundado el agravio constitucional porque el plazo no ha prescrito. Mi patrocinada tuvo un impedimento para presentarlo porque había presentado un proceso anterior y el plazo ha sido trasladado, ¿no? Ha habido una interrupción del plazo por este motivo y pido que se declare fundada la demanda de amparo interpuesta por mi patrocinada. Gracias. Señor abogado, la parte demandada. Gracias. Señor presidente, distinguido magistrado, buenos días. Vengo en representación de la empresa Repsol para pedirles que declaren infundado recurso de agravio constitucional y se sirvan confirmar el auto de vista que confirmó la improcedencia de la demanda. Como se ha dicho, esta es la segunda demanda presentada contra nuestra empresa, nuevamente en la vía de amparo y, según entiendo, bajo los mismos fundamentos. La primera demanda de amparo, presentada en la Corte del Callao, fue declarada improcedente tanto en sede judicial como ante el Tribunal Constitucional. Prueba de ello es la resolución 4455 del 2011, expedida por el Tribunal Constitucional, que confirmó la improcedencia de la demanda, dado que acudió el demandante a un juez incompetente por razón del territorio. Pues bien, esto ocurrió en el año 2011. En el año 2012, para ser exactos, en junio del 2012, la demandante vuelve a interponer una demanda de amparo. Esta es declarada improcedente, pero porque su demanda había sido presentada fuera del plazo previsto en la ley, que son 60 días conforme al artículo 44 del Código Procesal Constitucional. La causal de improcedencia está regulada en el artículo 5, inciso 10 del Código Procesal Constitucional. Esto fue confirmado luego en segundo grado, también por la causal contemplada en el artículo 5, inciso 10. Yo le pido
a usted, señor presidente, y a los distinguidos magistrados que componen esta sala, que declaren la improcedencia de la demanda por dos razones muy sencillas. La primera de ellas es porque la interposición de una demanda previa no es causal de interrupción del plazo prescriptorio conforme a las normas contempladas en el Código Procesal Constitucional. Y eso ha sido reconocido por el Tribunal, según tengo conocimiento, desde el año 2012. O sea, hay criterios jurisprudenciales dictados por el Tribunal Constitucional en ese sentido desde el año 2008. Recientemente, en la resolución 6144-2013 y en la resolución 6987-2013, que resuelven casos análogos, procesos de amparo, segundos procesos de amparo contra Repsol y Refinería Pampilla, se ha reconocido esto justamente, que la interposición de una demanda previa de amparo no es causal de interrupción del plazo prescriptorio conforme a las normas del Código Procesal Constitucional. Entonces, básicamente, siguiendo esta línea jurisprudencial, lo que le pido a la sala es que confirme la improcedencia de la demanda. El otro argumento es el siguiente. En este caso no había un emplazamiento válido. ¿Por qué? Porque tanto en primera instancia se declaró la improcedencia liminar de la demanda, ¿no? Con lo cual no hubo oportunidad para un emplazamiento válido con la demanda Repsol. El artículo 438, inciso 4 del Código Procesal Civil establece que el emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos. Interrumpe la prescripción extintiva. ¿Qué es lo que quiero decir acá? En caso de la sala considere que la jurisprudencia precedente del tribunal no es justificablemente aplicable a este caso, lo que le pido es que apliquen este artículo, que dice, el emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos. Interrumpe la prescripción extintiva. En este caso no hubo emplazamiento válido. No hubo interrupción del plazo prescriptorio. Han pasado, señor presidente, distinguidos magistrados, más de 3 años desde el supuesto hecho lesivo. O sea, permitir que se interrumpa el plazo prescriptorio en el proceso de amparo significa que una lesión que ocurre en el año 2000 puede ser nuevamente presentada, puede ser nuevamente accionada en el año 2005, en el año 2010 y en el año 2013. ¿Por qué? Porque el demandante no tuvo la suficiente diligencia para observar los presupuestos procesales que se debían cumplir en un proceso de amparo. O sea, no se puede permitir esto. Por esas razones, señor presidente, distinguido magistrado, lo que le pido es que se declare improcedente la demanda. Muchas gracias. Entonces va a formular su dúplica. Sí, mi dúplica. Debo referir que cuando lo referido por mi colega no se ciña estrictamente la realidad, porque cuando en la primera demanda se declaró improcedente la demanda, mi parte apela y se le puso en conocimiento inmediatamente a Repsol de la apelación. Y ella tomó conocimiento y fue a la sala a informar, y del mismo expediente que ha venido acá se puede verificar de que incluso puedo presentar uno en escrito cuando ella se presenta y pide informe oral, y ella en el informe oral dice que se confirme nada más, van y dicen que se confirme, que es improcedente, porque ahí venía una vía, a una vía incompetente. Y bueno, informan, ¿no? Y se presentan. Así que sí se le emplazó a ella, y ahí no rebatió nada, pero sí se le emplazó válidamente y dentro de un término válido. De otro lado, cuando él dice que la norma no es, sí lo dice, el artículo 44 lo dice en el primer párrafo, en la última parte. Lo dice que el plazo se computará cuando el impedimento. Mi parte no ha sido negligente nunca en interponer este proceso. Lo interpuso apenas se terminó el impedimento. Cuando se terminó el impedimento de haber acudido a un juez incompetente, pese a que se debió de remitir al juez que correspondía, y no lo remitieron, porque ya hay antecedentes que este tribunal sí ha remitido expedientes al juez competente. ¿Por qué? Porque no se puede dejar a una persona que ha sufrido la violación de su derecho fundamental sin acceso a la justicia y sin obtener un pronunciamiento de fondo. Máximo que el artículo 6 del Código Procesal Constitucional dice, en un proceso constitucional solo adquiere autoridad de cosa juzgada las resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. Entonces, y tiene que haber un pronunciamiento de fondo necesariamente, señor magistrado. Y a mi patrocinada en los dos procesos, simplemente liminarmente se le ha dicho prácticamente ha habido un despropósito respecto de ella, pese a que está acreditado todos los años de servicio que tiene. Bien, va a preguntar en primer lugar la magistrada Marianela Ledesma. Gracias, presidente. A ver, señora abogada, usted trae acá al tribunal un caso de un despido de una trabajadora por más de 26 años, cuyo cese fue el 14 de enero del 2011.
podríamos asumir ahí que es la fecha del acto lesivo. Sí. Y según los antecedentes que usted refiere, usted opta por llevar la defensa de esta señora despedida a través de un amparo. Sí. Y aplica luego, bueno, en el amparo le desestiman diciendo de que se requiere una mayor actividad probatoria. Le estoy haciendo casi una reproducción de lo que usted ha argumentado. Se requiere una mayor actividad probatoria y por lo tanto esta no es la vía. Y acá viene la discusión que usted nos plantea, ¿no? Cuando vuelve a insistir en otro amparo, el juez constitucional le dice su derecho a volver a discutir el tema ha prescrito. Y usted nos plantea que no ha prescrito porque si le aplica las reglas del Código Civil del 1996, sencillamente tendría usted habilitada el plazo para poder haber planteado la demanda. Ahora, yo quisiera que nos aclare por qué tenemos que aplicar las reglas del Código Civil al tema del acto lesivo del despido arbitrario. Eso quisiera que nos aclare, teniendo en cuenta que el Código Civil regula la posibilidad de extinguir o de adquirir derechos por el transcurso del tiempo. ¿Cómo así haber esta lógica de los plazos en el derecho civil que permite adquirir o extinguir derechos puede aplicar al acto lesivo del despido, como que es el tema de su argumento según su demanda? A ver. Sí, señora magistrada. En primer lugar, le quiero aclarar lo que usted ha referido al empezar esta pregunta, que dice de que se le declaró improcedente porque se necesitaba mayor actividad probatoria. No es así. Cosa que no lo habla el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional solamente habla del plazo prescriptorio. Dice, el plazo prescribe a los 60 días, pero no, y más abajo, en la última parte del primer párrafo, salvo que haya tenido impedimento. Entonces, ¿yo por qué aplico esto? Lo aplico porque él habla de la interrupción de esta prescripción. Porque ahí dice, se interrumpe la prescripción, dice, con la citación de la demanda, inciso tercero, en 1996. Y en 1998 se reasume la competencia, se reasume el plazo, se toma el plazo, se vuelve a computar nuevamente cuando dice cúmplase lo ejecutoriado. La última resolución que dice cúmplase lo ejecutoriado. Yo tomé ese plazo para presentar y dentro de esos parámetros, mi demanda fue presentada dentro de los 60 días, que dice el artículo 44. Y máxime que cuando se había cesado el impedimento, ¿no? Porque si bien es cierto, como vuelvo a repetir, fue porque no había presentado por error en un juzgado incompetente. Entonces, al presentar en un juzgado incompetente, después lo volvió a presentar teniendo la competencia correcta. Entonces, ahí es donde pedimos que se interrumpa la prescripción y que se reasuma, porque estamos dentro del término prescriptorio. Eso es, digo, estoy dentro del término de los 60 días y así lo he aclarado, porque he dicho procedencia de mi demanda en el tiempo, lo pongo cuando presento, procede porque la estoy presentando y señalo los términos. Cuando la presenté he dicho, y los antecedentes incluso de este agravio, digo, que con fecha fue despedido, están toditos los antecedentes que no los voy a leer porque ustedes ya lo tienen ahí, lo podrán en su oportunidad, en su debida oportunidad lo podrán ver. Y ahí he señalado que está presentada dentro de los 60 días. Entonces, señores magistrados, no ha prescrito. Y tengo el derecho, porque mi patrocinada necesita, como vuelvo a repetir, un pronunciamiento de fondo. No simplemente que se diga, bueno, por incompetencia no fuiste, ahora porque prescribió. Y se quedó sin que le den su debida tutela, el debido acceso. O sea, se está afectando la tutela jurisdiccional efectiva y se está afectando el acceso a la justicia. Porque el principio de Procton exige, señora magistrada, que el tribunal tengan ese pronunciamiento al respecto del fondo y que no le impidan a un trabajador que tenga este acceso a la justicia. A ver, señora abogada, entonces para terminar, usted está sosteniendo que aplica a su caso las reglas de la prescripción del Código Civil porque el Código regula en el artículo efectivamente 1996 la posibilidad de la interrupción con la citación con la demanda. Eso, ese es su argumento. Muy bien, también el artículo 44, doctora, que lo he señalado en mí. Vista la causa, queda el voto. Causa número 50, expediente 8491-2013, proceso de amparo iniciado por don Blas Hipólito Hugo Álvarez contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Carlos Ramírez del Águila.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días. En representación de la ONP, solicitamos se declare improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante Hugo Álvarez Blas por los siguientes motivos. En el presente caso, el señor considera que existe una vulneración al derecho fundamental a otorgársele una pensión establecido en el artículo 10, 11 y 12 de la Constitución, por cuanto considera que cumple con los requisitos y sin embargo, teniéndolos, no se le está otorgando una pensión de jubilación ordinaria. Consideramos que en este caso no hay ninguna vulneración al derecho fundamental a la pensión, por cuanto uno de los requisitos no se cumple de una manera taxativa establecida por el decreto ley 19.990. Este decreto ley, surgido hace 40 años, establece tres tipos de pensiones, pensiones, como todos lo sabemos, que son las de invalidez, las de jubilación y las de sobrevivientes. Dentro de las pensiones de jubilación está la que el señor está solicitando, que es la pensión de jubilación adelantada. Todos sabemos que para la pensión de jubilación adelantada dentro del Sistema Nacional de Pensiones se exige 55 años de edad, cosa que los cumple, pero no cumple los 30 años de aporte. La ONP solamente le está reconociendo 4 años y medio. En el decurso del proceso, en la primera y segunda instancia, han declarado fundada en parte la demanda, pero no el otorgamiento en sí de la pensión. Explico. Han declarado fundada en parte el reconocimiento de años adicionales. Están reconociendo el cuarto juzgado constitucional, que se da la salvedad de hacer una audiencia única en el proceso de amparo, y también la tercera sala civil reconociendo únicamente 10 años en base a algunos certificados adicionales, pero sin embargo estos 10 años son insuficientes para el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada que exige 30. Y refiero el hecho, señor presidente, que el cuarto juzgado constitucional de Lima tiene la particularidad de llamar a una audiencia única, tal como lo establece la salvedad que ejerce la potestad del juez, para hacer una revisión in situ del expediente administrativo. Y conjuntamente con el doctor Macedo, se hace una investigación del expediente administrativo y se logró demostrar efectivamente que la judicatura y la tercera sala civil están confirmando años adicionales, ya no los 4 y medio que reconoce la ONP, sino por una determinada circunstancia, determinados certificados, 10 años y medio. Pero sin embargo, señor presidente, están desestimando algunos otros documentos de otros ex empleadores que se centran más que todo en declaraciones juradas, que es una manifestación unilateral, y únicamente un certificado de trabajo que no logra demostrar mayores años de aporte. Por ese sentido, señor presidente, el cuarto juzgado constitucional y la tercera sala civil están declarando fundada en parte, están reconociendo más años, sin embargo no llegan a los 30 años. Ese es el sentido por el cual nosotros consideramos de que se declare infundado el recurso de agravio constitucional, por cuanto no se está vulnerando directamente el derecho previsional en virtud de que no cumple exactamente el requisito de los años de aporte para el goce de una pensión de jubilación adelantada establecido en el artículo 44 del decreto 19.990 y relacionado taxativamente con los artículos 10, 11 y 12 del Perú. Es por esas razones que solicitamos se desestime el recurso interpuesto por el señor Hugo Blas. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente de la sala, señores magistrados, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar o no lo han solicitado y, habiéndolo solicitado, no han formulado su pedido conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Vistas dichas causas, quedan al voto.